Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos saludándolos en un episodio más de Los Libros, el podcast. Les saluda Wii. Hola, Pepe Panda. Hola maestra, ¿cómo está? Estamos aquí ya en un miércoles más para seguir alimentando nuestro conocimiento y ávidos de conocimiento y de nuevas cosas. Así lo espero. Espero que así sigas ávido de conocimiento y que ya encontremos ese libro perdido que te hará leer. Exacto, maestra. ¿Qué pasó? ¿Qué nos trae esta semana? Pues algo muy lindo para variar. Ya ves que yo siempre traigo cosas muy, muy hermosas y Muy, hoy li- traigo muy un libro. ligerito, muy digerible. Exacto. Muy Así. ligerito, muy amigable, muy feliz. Y pues hoy traigo un libro que se llama El murmullo de las abejas, de Ok. una autora regiomontana que se llama Sofía Segovia. Ella es una autora de Monterrey que nació en 1965, trabajó, me parece que ella estudió comunicación, ha hecho temas de periodismo, trabajó como ghostwriter en algunos textos como para políticos y cosas así, y pues después ya se dedicó a la narrativa y ahora pues con El murmullo de las abejas resultó ser todo un bestseller en México, ¿no? Entonces, Ah, en México y en el mundo, porque también ha estado, ya está traducido a inglés y no sé si a algún otro idioma, ¿cómo se llamará en pero pues la verdad es inglés? que The Birds of the Bees? The Birds of the Bees? ¿O The Bees of the algo Bees? así, Ah, pues no me acuerdo el nombre en inglés porque sí lo he visto, pero pues tiene que ver con las bis, eso sí, que ni qué. pues sí se pasa así, The Birds of the Bees. Ugh. Luego te consigo el dato del nombre en inglés. Por Pero favor. bueno, el asunto es que la novela, la verdad es, la quise que quedara en este mes porque el mes de octubre es un mes que aparece recurrentemente en la novela, ¿no? O sea, Ok. de hecho, la novela inicia, o sea, el incipit el comienzo de la novela, dice, en esa madrugada de octubre, el llanto del bebé se mezclaba con el ruido del viento fresco circulando entre los árboles, el canto de los pájaros y la despedida de los insectos de la noche. Ajá. Ok. Y, Entonces, y básicamente, si no lo metías en este programa, ya no alcanzabas octubre porque es el último de este mes. exacto, por eso justamente me apremiaba la situación, tenía que hacerlo precisamente en octubre para que pudiéramos comentarlo. Este libro, su primera edición es en el 2015 y es muy importante este dato de que sea en el 2015 cuando aparece por primera vez, porque vamos a ver cómo hay pues cuestiones que han cobrado ampliamente relevancia en el 2020. Resulta que esta es la historia de la familia Morales, una familia en Linares, Nuevo León, que está a principios del siglo XX en el contexto post-revolución mexicana. Ujú. Eh, y pues eh, esta historia está contada por un narrador que va dándonos todo el relato de su familia desde antes de que él naciera, ¿no? Entonces, como buena historia de familia, pues es como la familia de la hacienda, con las nanas, los mozos, los campesinos, pues la tradición de las abuelas, las mujeres que trabajan en la casa, en fin, ¿no? E incluso uno de los personajes como muy, muy importantes dentro de la historia es el niño que es como el protegido de la familia, ¿no? Que es Simonopio, y que tiene unas características súper importantes. Es que El, el nombre de este niño es Simonopio. se llama Simonopio. Se llama Simonopio. Ajá.
Y entonces Simón Opio, pues él tiene una relación muy particular precisamente con las abejas, y esto es lo que le va dando como este tejido a la historia, ¿no? Ok. Porque entonces, en la medida que las abejas hacen como este recorrido, digamos, como circular, como que va y viene, igualmente la historia está tejida también como con esa misma estética, ¿no? Como que avanza y avanza y retrocede, pues un poco como este movimiento circular, como en espiral, diríamos, de las abejas, ¿no? Entonces, es muy interesante, como te decía, porque esto transcurre, pues más o menos como inicia, como en las épocas de la Revolución Mexicana y de todo el reparto agrario y lo que viene después. Y entonces, pues este personaje Simón Opio, por ejemplo, y algunos otros sucesos que ocurren a lo largo de la novela, tienen como algunos chispazos de lo que conocemos como lo real maravilloso. ¿Manejas este término de lo real maravilloso, pequeño No, hermano? yo sigo todavía anonadado por Simonopio. Bueno, pues ya supéralo. Y entonces te cuento que lo real maravilloso, o también conocido como el realismo fantástico, son estos relatos en donde hay acontecimientos sobrenaturales o que no tienen una explicación racional, que se integran al relato y se integran sobre todo a la normalidad y a la cotidianidad de los eventos, sin que a nadie parezca admirarle ni causarle ninguna admiración, ¿no? Ajá. Sino que solamente aparecen pues como estas cosas raras, inusuales, diríamos, y sin embargo la gente continúa con su vida, ¿no? Es como, pues el pueblo habla un poco de ello, pero la gente continúa. Esto es muy lo que ocurre, por ejemplo, en Alejo Carpentier, en Gabriel García Márquez, en algunos textos de Cortázar, en Isabel Allende. Ha habido diferentes variaciones del realismo fantástico o de esto del relato de lo real maravilloso. Y si bien Sofía Segovia no entra como dentro de esta categoría, sí tiene como algunos chispazos y hacen que el relato se vuelva como muy, haz de cuenta, muy entrañable, muy, como que te sientes muy en familia conforme lo cuentas, ¿no? Porque Ok. además viene toda la historia pues de todo lo que vivían, lo que a él le decían sus papás, de cuando iban a venir los niños al mundo, las explicaciones como familiares, las tradiciones, etcétera. Y entonces, con todos estos elementos, pues va desarrollándose toda la saga de la familia Morales en esta hacienda que te digo, pero ¿La hacienda de los Morales? exactamente, pero que se va desarrollando entonces como en toda esta dinámica. Y un dato súper curioso de esta, o bueno, súper particular y que era lo que te decía que cobraba vigencia ahora, es que otra de las cosas que ocurre en octubre es que está en uno de los capítulos que así se llama, dice, la española llega en octubre, ¿no? Ok. Pero, no sé, cuando se habla de la española, no se habla justamente de una mujer española, sino de la ¿De la gripe? famosísima influenza española, exactamente, de la gripe española. Ya sabía Ah, yo. Ay, ah. ya ves. Que bueno, es muy interesante ver cómo, pues es esta gripe española que antes nadie habíamos escuchado hablar de ella, pero ahora que estamos en medio de este contexto de COVID y que nos han hablado de todas las pestes, pandemias y todo lo que ha vivido la humanidad a lo largo de la historia y que no nos habían tocado vivir, pues justamente yo, pues este libro lo leí el año pasado y aquí fue donde aprendí como todos estos datos sobre la gripe española, ¿no? Cómo se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial entre los países, no se sabe bien a bien dónde aparece, pero España, que era neutral, es el primer país que confiesa que hay una epidemia que está acabando con la gente, o sea, que está siendo súper contagiosa y que es muy, muy complicada,
y pues por eso le acaban atribuyendo el nombre de la gripe española, pero realmente pues es porque España fue como el único país que tuvo el valor de confesar que eso estaba ocurriendo, ¿no? Todos los Ah, demás ok, estaban ok. en medio del golpazo. Ujú. Sí, porque como que se me hacía medio raro que los españoles hubieran creado una enfermedad en un laboratorio o algo así. No, 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 para nada. No, en realidad, pues no se sabe ni bien a bien dónde apareció, pero pues como había tanta movilización de gente por la guerra, pues se fue difuminando y realmente no se supo dónde quedó la bolita, pero España son los primeros que abiertamente lo declaran, Así ¿no? de, oigan, amigos, amigos, ya sé que se están peleando, amigos, pero creo que aquí en mi país hay un pequeño problema, amigos. No Así es, manches, eso no me lo sabía, fíjate. ya ves, cómo sí te conviene escuchar mis relatos. Pues ya llevamos Y 32 relatos, mija, y es el primer dato interesante que sueltas. ay, cálmate, es el primer momento que estás medio receptivo porque ya sé que teflón tefal es poco, pero bueno. Gracias, Jade Cook. Entonces, bueno, disculpen amable auditorio que no se escucha, así es esto de convivir con un hermano en Gilmante. Pero bueno, el punto es que está esta pandemia que entonces inicia, ya dijimos que España lo confiesa, pero para esto pues ya había habido una movilización mundial importante y claro, los estados en México que fueron los más afectados, pues son los del norte porque era entonces pues las tropas y la gente en Estados Unidos, o sea, toda la frontera de México y Estados Unidos, es donde empieza a haber como este intercambio, ¿no? Y O entonces, sea, ¿no te tomaban la en, temperatura en el súper, güey? ¿No no, había güey, gel antibacterial, güey? no, no había nada de eso. Y sí había, o sea, es curioso porque precisamente era lo que te decía ahora que estaba como retomando la lectura para preparar el episodio, pues sí te habla de cómo la gente, o sea, pues quería seguir yendo a misa, quería seguir haciendo, o sea, les decían que no salieran de sus casas y seguían saliendo de sus casas, o sea, más o menos un comportamiento similar, ¿no? Ajá. Eh, Así, no vayan a Little Caesar al día del niño y van a Little Caesar. Le están diciendo, no van a estar abiertos los panteones, pero vas a ver que va a haber gente en los panteones. uh-huh. Pero bueno, pues todas esas recomendaciones, o sea, toda esa misma necedad y todas estas mismas dinámicas ocurrían en el siglo, perdón, en la gripe, en la influenza española en 1918. Y es, y esta, o sea, si tú investigas otras fuentes, pues se dice que es precisamente en el otoño de 1918 cuando esta influenza española llegó a México y mató a más de 300,000 mexicanos. O sea, también fue una cosa bastante agresiva y bastante mortífera, ¿no? Ok. Y, ¿Y y también fíjate, había escépticos que decían que era invento del gobierno? sí, claro, O sea, ¿sí había una parte de claro. Navidad en esos tiempos? Pues fíjate que no sé si había como tal los escépticos que creyeran que era un invento del gobierno, pero sí existían también, por lo que cuenta el libro, existían teorías conspiranoicas que pensaban que la aspirina, que por ejemplo estaba recién inventada, ¿no? La aspirina de Bayer, que se creía que era como un plan maestro de los alemanes para mandar ahí como la enfermedad, ¿no? Y entonces es como todo un contraste Oh, porque empieza a surgir precisamente el ácido acetil salicílico como la maravilla, o sea, era como el momento en que estaba surgiendo como este medicamento, bueno, ya se estaba como comercializando ahora por Bayer, ya el ácido acetil salicílico ya existía, y ahora Bayer comercializaba su aspirina y de pronto se paró el comercio de la aspirina porque se creía que Bayer, que Alemania quería mandar ahí como el virus o algo, ¿no? Que podía haber mm, ese problema ahí, ese complot, como ahora dirían. la tecnología 5G y el líquido rodillal, que es muy valioso, Exacto. muy valioso. Ándale. Entonces, pues Mm, bueno, esa parte, o sea, esos datos históricos, sin ser una novela propiamente histórica, simplemente es una novela de época,
ambientada en este momento en donde pues lo que más encontramos es la historia de una familia, un antagonista, el clásico necio que dijo yo no me voy a recluir porque a mí eso no me va a pasar y se le va a toda su familia, y entonces queda profundamente resentido. Entonces O sí es sea, ficción, porque eso no existe. no, eso no Esa clase existe. de gente necia no existe, y menos en este contexto pandémico. Claro, o tal vez existía, porque ahora ya no. Ahora Sí, ya nadie es tan necio. ya entendimos. O sea, gracias a esa gripe española aprendimos mucho, mucho. Pues sí. Pero bueno, entonces está al final de cuentas, como te digo, que más importa, el centro de la historia está en esta familia. Y sin embargo, lo que sucede, los datos que va soltando así como delicadamente, pues son muy interesantes porque entonces habla, por ejemplo, de que en el momento en el que la familia se va a guardar como a otra hacienda para aislarse y para estar en cuarentenadas en una hacienda, pues las mujeres de la familia se dedican a coser, ¿no? Entonces es como este momento en que las mujeres pues canalizan todas sus energías en la costura y es el surgimiento de la máquina Singer, ¿no? Entonces están como de moda estas máquinas Singer y es el momento en el que ellas se dedican y desfogan toda su energía en esa costura. De pronto aparece que también empiezan a surgir los tractores de John Deere, por ejemplo, y entonces eso empieza a simplificar pues el cultivo de la tierra, empieza a ayudar a la gente. Eh, Aparece, por ejemplo, también que hay el banco Milmo, ¿no? Que de pronto los señores van a ir, no sé si a Milmo, solicitar un crédito o algo. No, no, Mimo, no, Milmo. para que nos vean, ¿Cómo? para los que nos escuchan en YouTube, digo en Spotify, véanlo en YouTube para que no se pierdan mi chiste visual. No, yo ni se los recomiendo en esta ocasión, ¿eh? Al final el banco es Milmo, de la familia de Azcárraga Milmo, ¿te suena? Era un banco ¿A poco de que esa familia? existía en ese, ajá, y entonces empieza como a circular los cheques, ¿no? A hacer como, pues como que se empiezan te empiezas a enterar de cosas que estaban ocurriendo en ese momento, que quizá para nosotros hoy están totalmente integradas en nuestra normalidad, pero que para ese entonces, pues es como, wow, John Deere cuentan que tiene unas máquinas para arar la tierra, ¿no? O wow, la aspirina, wow, la máquina de coser, todos estos inventos, estos elementos que se fueron integrando en la cotidianidad para simplificar la vida, que aparecen ahí, porque al final todo trata sobre esta historia, pues muy cotidiana, ¿no? Entonces, pues la novela es muy agradable de leer, la verdad es que es muy bonita, tiene mucha alusión, como te decía, a este discurso de la memoria, de las familias que rescatan la historia de una familia, que está contado pues ya desde un punto de vista más lejano en el tiempo, pero que se remonta hasta antes de su nacimiento, ¿no? Este narrador que lo va contando, cómo se encuentran sus padres a Simonopio, cómo están las nanas, la nana Reja y la nana Pola. Pues es como todo este ambiente familiar que los mexicanos en mayor o menor medida hemos vivido, ¿no? O sea, Nana Y Reja, sí, una de las nanas se llama Reja y la otra Pola. o sea, más que Nana Reja, tiene nombre como de celadora. Pues no sé si era una apócope de Regina o no lo sé, pero se le conoce como la nana Reja. O Y pues esos nombres también, de Rejósfora. Reja. no, ya estuvo forzadísimo el rejósfora, Eh, perdóname. eh. Pero al final lo que es importante es como, pues estos nombres poco usuales, o quizá ni siquiera es que sean poco usuales, quizás son los nombres cariñosos que se utilizan en las familias, ¿no? Tú sabes que pues en las familias a la gente le acaban diciendo de una forma totalmente distinta a como era su nombre original, pero pues es parte como de
de esta tradición y de esta memoria familiar que se va sumando, ¿no? Poco a poco. Y entonces, pues de pronto el narrador es lo que dice, ¿no? Mis recuerdos, mis impresiones vienen conmigo. Mi realidad, no sé si la tuya, va conmigo a donde quiera que yo vaya y deja atrás la capacidad de reinventarse, de desarrollarse, ¿no? O sea, es como toda esta historia de la que no te puedes desprender, que inicia antes de tu nacimiento, porque pues ya te insertas en un mundo en donde las circunstancias ya estaban dadas y ya solamente tú te unes a una historia que ya está planteada desde antes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es una novela que yo recomiendo mucho. Sofía Segovia la he visto en varias entrevistas y me parece una autora muy, muy sencilla, muy accesible, ¿no? Ella cuenta cómo, hay por ahí una entrevista de cómo pues ella mandó así como su libro a la editorial a ver si acaso y pues cuando ya no le habían dicho nada, como que mandó otro mail así de, ay, sí lo habrán leído y pues de pronto resultó que ya, o sea, que la persona que iba a revisar el texto, pues en realidad solo iba a leer un par de páginas ya solo para decirle las razones por las que no se lo iba a publicar, así como estaba lista para descartarla y pues la empezó a leer y descubrió que había algo que comunicaba y que transmitía emociones. Y entonces, pues bueno, hoy por hoy este libro es un bestseller, creo que va como en la, no sé si 10ª reimpresión o ya no sé ni en cuál, pero es un libro que recomiendo muchísimo para leer y sobre todo, pues con todo este contexto que te cuento de, pues a mí especialmente me gustó todo el tema del manejo de la influenza española, de cómo se vivió, cómo las familias se encuarentenaban, cómo la primer contagiada no supieron de qué fue y después todo el mundo fue al funeral y entonces fue un contagiadero. Pues bueno, muchas cosas que curiosamente y tristemente pues estamos reviviendo, ¿no? Entonces, pues es algo interesante. No está centrado en la influencia española, eso sí, es solamente como parte de lo que ayuda a dar cuerpo a la historia, pero pues bueno, ahí van a entender muchas cosas de nuestra historia y pues toda esta combinación entre la miel de las abejas, las naranjas que cultivan la familia Morales, una familia trabajadora que crece, que se sabe sobreponer a la adversidad y pues que te deja como con muy buen sabor de boca. Entonces, ahí está mi recomendación de esta semana, ahora que está terminando el mes de octubre, El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Muy bien, maestra. Esperemos que nuestros queridos podcast escuchas no se desesperen porque te trabaste muchísimo en video, pero el audio se oyó maravilloso. Ah, bien. Pues entonces Ajá. los podcast escuchas no tendrán problema. Más bien nuestros YouTube seguidores. Ajá, nuestros fans de YouTube, Uh-huh. que ya son varios, ya son varios. Vuélvelo Pues a muy bien, enseñar. es momento de, sí, El Y murmullo déjame, de las abejas de ándele, Sofía Segovia. ándele. Uh-huh. No se lo O pierdan. el de Buzz of the Bees en inglés. Sí, no la forces, no la forces. No, pero es que me gustó mucho Ya mi chiste veo. bilingüe. Pues muy bien. Dígame. No, pues ya nada más es momento de recordarles que sigan las redes de Colectiví en YouTube, que se suscriban y pues también estamos en Facebook y en Twitter como Colectiví y además a mí me pueden seguir en @libropensadora en Instagram para más recomendaciones de libros y frases de autores y de todo un poquito, ¿no? Hágale Y así. síganos escuchando. @libropensadora. Ándele. Y síganos escuchando en Spotify, en iTunes, en... ¡ay!
Ya se me olvida siempre. En Deezer, en TuneIn Radio, en Overcast, en Castbox y próximamente en la Hora Nacional con Felicidad Flores Solórzano. No, no es cierto. Ahí nos pueden escuchar en todos lados. Creo que hay otro par de lugares de podcast que también nos escuchan. Se los prometo que lo voy a investigar y ya. No, ahorita que no me acuerdo. A mí me pueden seguir en @PepePanda en Instagram y en Twitter. Muy bien. Y pues bueno, saludos a Marcelita Valdés, a Aurora Lara, a Adriana Martínez, a ¿quién nos escuchó esta semana? A Isa Solís. Seguramente que esta historia que es del norte le va a simpatizar. Y pues bueno, a todos los que nos escuchan, sin necesidad de mencionarlos personalmente, mil gracias por seguirnos escuchando. Recomiéndenos, compártanos en sus redes, reenvíen este link con el audio o el video a quien más confianza le tengan y que crean que le pueda interesar. Y pues estamos a la escucha. Así es. Y les recordamos que el estreno siempre se hace a las 0:15 horas de todos los miércoles por Colectiví y todas las plataformas podcasteras disponibles, muchachos. Muy bien. ¿Algo más que deseas agregar, maestra? Nada más, ya solo que sigan leyendo. Bye, bye. Ándale, muchas gracias. Adiós. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de los Lee Bros. Por Colect TV.